Listo, perfecto. Así Ya, vamos a que, añadir igual, abrir el Einstein. Empezamos el 14, ¿verdad? Hola, hola, hola. Hola, ahora hola, sí, ahí sí se te Ah, ya, escucha. ok. problemas de audio, ¿no? Entonces, Bueno, 13. Ahí copiar lo que hice en Einstein. Ahí sí, se supone que ya estoy compartiendo el Viber, ¿verdad? sí, sí se ve ahí. Ya, ahí está. Ya, ese es el 14. Ya dice, sean X1, X2, así es, variables aleatorias independientes genéticamente distribuidas, con distribución exponencial del parámetro 1. Entonces, vamos a poner X, se distribuyen independientes idénticamente distribuidas, con parámetro lambda igual, que son exponenciales, ¿no? Ahí. Al Chat, final como que te vas a ir al área de la estadística si eres tan bueno aquí. ¿ya? O sea, lo digo como un comentario viendo que eres bueno en la estadística, al final te vas al área de la Bueno, de estadística. hecho, mi hermano se fue a la parte de estadística, entonces es probable que sí se puede un matemático. Ujú. Bueno, Bueno, ya, entonces tenemos que todas ellas son exponenciales del parámetro lambda igual a 1. Ya. Dice, definimos y n igual al estadístico de orden n de las x sub i menos el logaritmo de n. Ya, ¿y qué dice? Dice, demuestre que la asociación de las y sub n converge en distribución, determinando la distribución límite, ¿no? Ya, pues si nos dice que veamos si converge en distribución, viendo la distribución límite, entonces prácticamente nos están pidiendo qué pasa con el límite de la probabilidad acumulada de las y sub n. Entonces nos están pidiendo y sub n converge en distribución. ¿A quién? Entonces para eso, tenemos primero la probabilidad, para no arrastrar el límite, ¿no? Vamos primero la probabilidad acumulada de las y sub n. Entonces, por la manera en que está definido, esa sería la probabilidad de que los x sub n menos el logaritmo de n, o sea aquí, estadístico de orden n, menos el logaritmo de n. ¿ese logaritmo es el logaritmo natural o es? Ah, sí, es el natural. Mm, Ajá. Todo vale. esto se llama igual que y. Y como ya conocemos, o sea, ya sabemos de los PDFs cómo sacar la distribución del máximo, entonces lo conveniente es dejar el máximo del lado izquierdo, o de uno de los lados, pero que quede solito. Entonces, aquí dejando eso del lado izquierdo, me queda acá, y más logaritmo de n. Ya, chévere. Ya, ahora sí, como estas son exponenciales, ¿cuál es la función de densidad del máximo? F, perdón, la acumulada del máximo sería así. Xn, luego lo dan un x. Por definición, esto no es otra cosa que son exponenciales, ¿no? Entonces, acumulada sería 1 menos e a la menos lambda x, pero lambda es 1. Entonces sería 1 menos e a la menos x, y eso elevado a la n, ¿sí o no? Chévere. Ya, entonces como ya tenemos la acumulada, y acá yo tengo, De casualidad aquí no se usa la formulita del XN de la estadística de orden porque son idénticamente distribuidas, ¿no? ajá, sí, también se puede hacer eso. Son independientes e idénticamente distribuidas, si no habría que decir otra expresión. La otra que es larguísima para la... Ujú. Ya, en tal caso, nos quedamos con esto de aquí, ¿verdad? Esto de aquí es lo mismo que decir la probabilidad acumulada de xn evaluada en y más logaritmo de n, ¿verdad? Ujú. Ya, eso que tendría que ser igual. Eso de allí, por evaluación, lo podemos evaluar, ¿verdad? Que esa es la acumulada de los x sub n. Entonces, eso sería 1 menos e elevado a la menos y menos logaritmo de n. Y eso elevado a la n, ¿no? Ya. Ahora, eso. Alguien escribió en el chat que dice, aún así, matemática. No, Pues para mentir. ahí, Entonces, esto de aquí sería lo mismo que decir 1 menos e a la menos y por n, por ¿no? e a la logaritmo
Ah, de 1 sobre n, ¿sí o no? bueno, entonces eso es e a la menos y dividido para n. Sí. Eso sería, como dijiste, 1 menos e a la Bueno, menos y sobre n. Ya. Y como esta cosa ya se va pareciendo a un límite notable, vamos a tratar de darle esa forma. Entonces, eso sería 1 menos, o sea, más, menos 1 sobre, yo lo voy a poner así, n e a la menos y. Esto elevado a la menos n sobre e a la menos y. Todo eso elevado a la menos e a la menos y. ¿Sí, no? Ahí estamos manteniendo la igualdad de la expresión. para que quede todo en Euler, ¿no? Ajá, para que se parezca al límite de Euler, a ese que dice que el límite, cuando n tiende a infinito, ¿quién dijo algo? A la final solo van estos ejercicios en el examen, porque si no ya fue. Elementos no me deja dormir. Chuta. No sé, men. Elementos de computación era, ¿cómo era? Ah, o sea, pero es que lo que pasa es que ayer en el examen me hizo entrar dudas, porque él dijo que sí había dicho que revisáramos esos ejercicios era por algo, pero en la instrucción decía que estos son los ejercicios que componen el examen. Ah, O o sea, la vaya. instrucción dice que el examen estará compuesto por estos ejercicios, algo así dice. O sea, yo creo que se refería a los ejercicios del PDF 14, porque el ayudante incluso dijo eso ayer. Sí, pero No, ¿sabes qué era bueno? Que la mayoría de los del PDF 14 ya los resolvió el profe. Y unos de ellos están en la tarea. Solo hay como dos que no no, que tengo, no no, no, tengo nadie los ha tiempo, tocado. sí, esa vaina de elementos me consume demasiado tiempo. Ah, puchica. Puta madre. Deseches. Mira, dicen, para el día del examen el ejercicio estará compuesto de los siguientes ejercicios del folleto de Levinstein y pasa a la lista del deber. Y abajo pone, para la preparación para el examen, además les aconsejo fuertemente que revisen los ejercicios. Entonces, no sé si es un consejo o es esos típicos consejos que luego te dicen, yo les avisé que revisaran. No, sí, el consejo es una manera del profe decir que ciertos de ahí van a ir al examen. Cierto, algunos. Bueno, pues eso los repasamos también. Chao. Sí, también podemos estudiarlo. Ya, Claro, bueno, igual el entonces. examen es el día miércoles, entonces tenemos tiempo. Ujú. Ujú. Aunque yo le pedí al profesor que a mí me aplazara el examen hasta en la tarde porque yo tengo una cita justo a la hora del examen, una cita médica. O sea, tú vas a dar el examen hoy día. No, el día miércoles mismo, solo que a las 2 Ah, de la ya, ya. tarde. Ah, ya, ok. Ahí me Ya, dijo, bueno. ¿por qué no? Ya, bueno, entonces, hasta este punto, ¿verdad? Queríamos que nuestra expresión se pareciera un chance a la del límite de Euler, el de acá, el que está en naranja, ¿no? Y esto que está dentro ya se parece bastante, porque tenemos uno sobre algo y todo el uno más eso elevado a la S algo. Entonces, todo lo que está aquí, claro, cuando yo evalúo el límite cuando n tiende a infinito, toda esta expresión se va a cero, y esto que está aquí es lo mismo que está en el denominador acá. Ya entonces, ¿qué puedo decir? Que cuando ya saque el límite, todo esto de aquí, De Euler. la e, y bueno, entonces el límite me va a quedar e elevado a la menos e a la menos y. Entonces, eso implica que el límite cuando n tiende a infinito. ¿Dónde empecé? Empecé con esto, ¿no? Sí. La probabilidad de que y sub n sea menor o igual que y. Uy, tomando un epsilon adecuado, tenemos un delta tal que dicho límite converge. Sí. Límite cuando n tiende a infinito de, voy a poner aquí, llaves, 1 más 1 sobre menos n sobre e a la menos y. Esto, cierro otra vez. Cierro. Menos n e a la menos y. Cierro. Y esto e a la menos y. Entonces habíamos dicho que todo esto se va a e, ¿no? Con el límite. Entonces eso me va a quedar simplemente e
de hecho aquí me comí un menos, a la menos E a la menos Y. Y esta es la probabilidad que acumulada de la Weibull, o el Weibull, como sea que se llame. Así, en serio, ese es Weibull. Ajá, porque la Weibull, vamos a poner aquí, esta es la probabilidad que W sea menor o igual que Y, donde W esta es la Weibull y de parámetros 0, 1. Perdón, ¿qué Weibull? La Campbell. Hablo estupideces. Campbell de parámetros 0, Hay demasiadas distribuciones. sí. Y ya, esto es prácticamente lo que dice ese ejercicio. Ya, vamos Oye, con, oye, pero ¿cuándo vimos la Gamble? en la última clase, la 14. Ah, Ya justo la clase que me salí. te saliste. Es que tenía que descansar para topología, pues. Ah, es que el profe se lleva mucho tiempo. Y todavía en la última clase que terminó a las 3:56 dice, les queda 4 minutos de sobra. Por eso que me le reí. Ay, ay, O sea, ay. además es chévere, sus clases deberían ser de 1 hora y media, las hace de 2 horas. Es chévere, pero es ya un tanto exigente. Y todavía dice que no sobra tiempo el man. Bueno, a ver. Lo voy a poner aquí ya. A ver, se supone que estoy compartiendo no sé qué. Sigo viendo el Bueno. whiteboard. Ya, mira. Espera que no se copió Windows Shift S. Aunque no, que ya no tenga, Esa es la Gamble. que ya no tenga Zoom. Ya, esa es la Gamble. Dice que Z es Gamble de parámetros alfa, perdón, A beta, si esta es su función de distribución acumulada. Y si reemplaza alfa, perdón, A por 0 y B por 1, No es te queda la que nosotros tenemos, ¿no? Que es E a la menos Y. Es la exponencial de menos la exponencial de menos Z. Vale, entiendo. Ya. Entonces, ya eso ha sido el 14. Vamos con el 15. A ver, Windows Shift S. Ya estoy copiando directamente a limpio, así como salen. Yo iba a decir algo, pero yo no me acuerdo qué iba a decir. Sí, es incómodo cuando pasa eso. Ujú. Ya, entonces vamos con el 15. Dice, sean x1, x2, así sucesivamente variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, con densidad común dada por esto. Eso. Define Wn como 1 sobre n el máximo de las x y hasta n, con n mayor o igual que 1, y demuestre que una sucesión de las w sub n converge en distribución identificando la distribución límite. Entonces, como nos dice identificando la distribución límite, entonces también tenemos que hacer algo parecido al ítem anterior, ¿no? Tenemos que sacar el límite de la distribución acumulada. Para sacar la distribución acumulada aquí, en cambio, tendremos que En este integrar. caso, W sub n, que es la distribución de la cual nos hablan, está compuesta por el máximo dividido por n. Entonces, aquí sí o sí vamos a tener que ocupar la función de distribución acumulada del máximo. Ay, qué bien. Vamos Pero, viendo. ¿en serio? Ujú. Pero ahí dice variables aleatorias idénticamente distribuidas. No bastaría con solo coger la distribución, bueno, encontrar la distribución acumulada y elevándola a la n, como decimos en la anterior. Sí, sí. Pero eso mismo, ajá. Pero a eso me refería, que tenemos que hallar la distribución del máximo. Ya, Bueno, entonces, que o como sea, me dijiste. refería a confirmar la fórmula del máximo. Ya, entonces, Ah, trabajamos con la... Ajá. no usar de nuevo la formulita que de nuevo Sí, o estaba sea, usar pensando. de nuevo la formulita, eso. Ya. Entonces, ¿qué dice acá? Dentro de lo Dentro de malo, no es tan complejo. Sí, es verdad. comparado a otros, el primer ejercicio fue un paseo por el parque. Ya. Entonces, tenemos que estudiar la probabilidad acumulada
no es otra cosa que la acumulada de las X sub n evaluada en n veces W. Entonces, ahí sí necesito la formulita de la acumulada de esta función. Entonces, como bien dijo yo, ¿cómo es esta cosa? Esta cosa no es otra cosa que la acumulada de las X elevado a la n, ¿verdad? Ajá, esto elevado a la n. Así Pero nomás. claro, yo no tengo la acumulada, tengo la densidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Integrarlo. Entonces, f de x. Espérate, repite esa parte. ¿Por qué dijiste eso de ahí que es a la X elevado a la N? Ah, es que, a ver, esto de aquí sí está claro, ¿no? No, eso de ahí no Ah, que. esto es por el resultado del PDF, que si tienes distribuciones independientes idénticamente distribuidas, la función de densidad acumulada del máximo es la de las X elevada a la N. Ah, ya, listo. Sí, Ya la compleja era cuando sacabas la función de densidad o la distribución acumulada del mínimo. sí, esa era un poquito más larga. Ya te Bien, entiendo. entonces, claro, necesito la acumulada y como tengo la densidad, lo que resta Tengo hacer que. es integrar, ¿no? Entonces, esta de aquí, otra cosa que la integral es, ¿desde dónde empieza? Desde cero, ¿no? Desde cero hasta x sería 1 más t elevado a la menos 2 y esto diferencial de t, ¿no? Ya, esto de aquí, ¿cuánto me da? Creo que me da menos 1 más t a la menos 2, perdón, a la menos 1, si mal no estoy. De 0 a x, ¿no? Y eso da 1 menos 1 sobre 1 más x. Ujú. Sí, sí, eso. Ya, entonces, esa es la acumulada de las x. Entonces, ¿cuál será la acumulada del máximo? ¿Te aseguro que es 1? Debería ser menos. Ah, no, sí, claro, porque hay un menos. Cuando reemplazas el cero, listo. Entonces, la acumulada del máximo sería lo mismo, elevado a la n, ¿no? Ahí, entonces, esta formulita la puedo utilizar acá, ¿no? Para evaluar eso en n veces w. Entonces, reemplazando me quedaría 1 más 1 sobre 1 más nw. Ya súmalo directamente a esos X. No, es que Yo. mira, me combina así porque me va a quedar algo que necesito como límite de Euler. Ah, de nuevo eso. Ujú. Caray. Como que aparece Euler en todas partes. Sí, espérate que aquí le fui cambiando el signo. Dice, el ejercicio 37 es interesante. Ahí está lo. Entonces queda uno más. Ajá, esto. Cheverovsky. Ya, ya, entonces sí, para que me quede algo parecido al límite de Euler, ¿verdad? Entonces esto es, lo puedo escribir como 1 más 1 sobre 1 sobre, perdón, 1 sobre 1 sobre. ¿Para qué voy a hacer eso? Si ya está 1 sobre. Menos 1 sobre 1 más nw. Lo que sí voy a hacer es que este menos lo voy a pasar al denominador. Y esta vaina la puedo escribir como, aquí arriba también como menos 1 más n veces w. El costo a pagar, es que todo esto tengo que elevarlo. Quitarle zoom, moverme acá. Para 1 sobre w. Tengo que dividir toda esta expresión. Para 1 menos 1 sobre n veces w. Ay, carajo.
Ya, ¿y aquí qué? Aquí elevado a la cuánto para que no se afecte la vaina. Aquí está menos n veces w menos n. Ah, claro, aquí es con un menos. Ahí no se afecta. Ahí sí me queda el n Vaya y le por estoy Dios. agregando una veces w. Entonces aquí divido para una veces w. Creo que ahí no afecta nada, ¿no? Aquí me mareaste terriblemente. Esta línea divisoria divide todo esto, o divide Ajá, a solo. todo, todo, a todito. Una pregunta, ¿y por qué dividimos eso? Ah, para que esté aquí me quede como límite de w. Ah, ok. Ujú. Ya, entonces, sí, para evitar la vaina de dividir voy a poner aquí esto por, y aquí el menos. Ya, sí, verás. Ya, entonces, Eh, ajá, eso de allí. Permítanme copiar eso. Igual confirmen si está bien, porque si no, si está bien la vaina de los exponentes. En fin, cuando saque entonces el límite, cuando Ahora saque el límite, esto de aquí me va a dar Euler, ¿sí o no? yo la verdad me pregunto qué se deberían fumar para que se ocurra severendos límites. Con el n infinito de la probabilidad de que W sub n sea menor o igual que W. Voy a ver si lo jalo más abajo. Ah, no, carajo. Puede ser lado, entonces sería el límite cuando n tiene infinito. Sí, se puede copiar la expresión. Ah, ya, sí, 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 puedo. sí. Copiar. Chuta. Ah, me molesta arrastrarlo. Voy a escribirlo por acá. Westerlau. Westerlau. Chuzo. Vamos a poner que pegue aquí. ¿La quiere pegar? Ahí. Ahí sí. Correcto. Entonces, ese límite me va a quedar. Ah, ya, cuando evalúo n teniendo infinito, todo esto se va a cero, ¿sí o no? Me va a quedar 1 al algo, se me va a dar 1. Entonces, simplemente me va a quedar Euler a la menos 1 sobre W. ¿Verdad? Dame un ratito que estoy copiando. ¿Dónde? Se ve Pineda y le da algo. ¿Quién es Pineda? Egner Pineda, ¿qué cosa? Lo que dice Játiva. Aunque de Pineda y le da algo. Sí. Sí. Ya, sí, esta es la probabilidad de que Y sea menor o igual que un Y chiquita, que un W, perdón. Ya, entonces, y donde Y, ya, esto de aquí sí es importante el soporte. Bueno, en realidad en todas es importante el soporte, pero aquí, digamos, la de arriba la de arriba estaba definida para todo R, si mal no estoy. Sí, o sea, no te decía el soporte de las X, así que ñe. Pero aquí sí te dice que X es mayor que, pues, mayor que 0, la función de densidad, para los X mayores que 0. Entonces la acumulada también es para los X mayores que 0. Voy a poner por acá para los X mayores que 0. ¿Cómo se pone esa vaina? En función indicadora. Si X mayor que 0. Ya. Y como aquí estamos reemplazando en NW, este W, N ya es positivo, pero necesito que W sea positivo para que pueda yo justificar el reemplazo de esa acumulada. Entonces aquí puedo decir En la parte de la derecha, ahí dice cero, ¿no? sí, o sea, lo taché porque cuando n tiene infinito ese cociente va a cero, ¿no? Ah, claro, es verdad. Ya, entonces, ajá, puedo decir que por lo tanto W sub n converge en distribución
Eso de ahí es Euler a la menos uno dividido para W, ¿no? Igual a probabilidad de Y menor o igual a W. Euler a la menos uno dividido para W. Ah, sí, o sea, el menos uno sobre W está todo en el exponente. Claro, claro, a eso me refiero, sí. Ajá, y es El tal que. soporte, el soporte será el mismo, ¿no? Ajá, en este caso sí. Entonces aquí para escribir la función de densidad de Y, voy a decir, perdón, la función de distribución acumulada, así que de Y igual a un W, va a ser para los W mayores que cero, esa cosa, ¿verdad? Euler a la menos 1 sobre W. Caso contrario, simplemente cero. Ya, ya, y ese ha sido el 15. Entonces pasemos al 16. Al 16, no era Ah, no, ¿qué 16? ¿Cuál es el que sigue? el 29. El ejercicio de más. Hiciste un ejercicio de más. El 29 toca. El 29 es que fácil. Por cierto, quedan 10 minutos. Pinche capitalismo. ¿Verdad? Vaya, murió Jean-Pierre, creo. Se le murió. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cerró la reunión? No entiendo. Tal vez faltando 10 minutos, Porque ya falta poco. Ah, No, para cierto. José. con eso te avisa. Y que ya no se puede hacer reuniones De- más largas. Ya no. ya Solo tienes que saca- pagar nomás. No han pagado. Y se anota. Ya ya, pagaron los del spoil. Vamos No, con el no. No 29. es eso, es que No. Zoom ya no deja en general. Sí, ya se le acabó a las instituciones, permiso. Ah, Que era solo por la pandemia. me Ujú. imagino, me imagino que era un contrato que hizo la Sport con Zoom. No, la- ¿Contrato crees, loco? No, ningún contrato. no, ¿Tú crees que el spoil va a contratar eso? Bueno, cierto. exacto. Bueno, sí, tienes razón. Ya, a ver, ¿qué dice aquí? Dice, sean x1, x2 y así sucesivamente variables aleatorias, independientes idénticamente distribuidas con distribución Poisson. Pretende que Parámetro lo voy a lambda, pasar de una. considere Sn igual a la sumatoria de las xy, usando el teorema de la continuidad demuestre eso. Sugerencia, pruebe y use que el límite cuando x tiende a 0, Euler a la x menos 1 sobre x es igual a 1. ¿De verdad esta parte la hacemos de nuevo o justificamos que esto ya lo probamos en el cálculo de una variable? Con Lópita sale de una. Sí, o sea, sí lo puse con L'Hopital, pero ¿la ponemos aquí o le decimos, profe? En Solo cálculo ponga ya. Cursos aplicando pasados se vio L'Hopital. que y pum. ¿Mandé? No, pero sí son 2 líneas. Son dos líneas, sí, o sea, Sí, derivas o sea, Simón, arriba. igual ponlo igual. No, va a escribirle, vale. Pero bueno, el profe no dice nada si no le escribo las hipótesis, ¿no? No sé, si te permite usar cosas que no demostramos. Que eso es raro. Acuérdate que dijo que amaba nuestra inocencia cuando decías que ibas a demostrar. Es que en matemáticas no te dejan usar nada que no hayas demostrado. Sí, qué traumado. Chao. Ya, entonces, ¿qué? Ah, dice, sean independientes idénticamente distribuidas con distribución de Poisson de parámetro tal. Usando el teorema de continuidad demuestre eso. Ya, entonces vamos. Déjame encerrar esto en una nube. Ya, entonces, ajá. Ya, a ver, vamos escribiendo. Las xy, que son independientes idénticamente distribuidas. Y de Poisson. Parámetro lambda. ¿Verdad? Ya, entonces nos están pidiendo está aquí, la distribución de Sn sobre n. Entonces, hagamos eso. Entonces, la probabilidad que Sn sobre n. Sí, porque, o sea, pudiésemos decir directamente, ¿no? Que por la ley fuerte de los grandes números, Sn sobre n converge casi seguramente a lambda. Y como converge casi seguramente a una constante, también implica que converge en distribución. Pero ya, pues aquí dice que utilicemos el teorema de la continuidad. Y que usemos también este hecho, así que de ley ¿Y, tenemos y cuál de era ley tenemos que el teorema de la continuidad? ¿Cuál era? Si mal no estoy, Ahora creo que es el de ejemplo. la preservación de funciones continuas.
El que coge una función g que sea continua y si xn converge a x, g de xn converge también a x. Y funciona para las casi seguras y para convergencia en probabilidad. Mm. Ya, entonces, nos están No, viendo la no, el distribución libro lo de... define, el libro, o sea, sí, pero el libro lo define con los momentos. Tienes que usarlo con los momentos. Ajá, algo así. Y con los momentos te sale. Sí, ajá, sí, sí, o sea, ese es el caso, sí, sí, el caso general, ajá. Ya, entonces, nos están viendo la acumulada de Sn sobre n, es decir, la probabilidad... Ah, ya, esto de aquí, ahorita que me acuerdo, Pregunto, o sea, ¿por qué decimos lo que hizo Alexander. esta forma del límite? O sea, ¿cómo llegamos a ese resultado como tal? Ah, ese límite. Ajá. O sea, porque cuando evalúas, ¿verdad? Te queda Euler a la 0 menos 1, o sea, te queda 0 arriba y 0 abajo. Ah, ya, 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 ya. Verdad, verdad. Ya, entonces, a ver. Ah, ya. Ya, entonces, acordándome con lo que hizo Alexander, Alexander hizo esta vaina por la función generadora de momento. Ese es el teorema de continuidad. Eso, ese es. A ver, estupidez. El teorema de la continuidad te dice que si xn es una sucesión de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, ¿qué pasa? Ah, ya. Si sus generadoras de momentos son de la forma, o sea, son esto, esta su sucesión de las generadoras de momentos, entonces, ¿qué va a pasar? Ah, ya. Entonces, si la límite cuando n tiende a infinito de las generadoras de momento, esta vaina, es igual a la de la función límite, llamémosle x, de hecho aquí escribí mal, xn. Ajá. Si esto pasa, entonces, ¿qué puedes decir? Ah, ya, que xn converge en distribución a x. Ese es el teorema de la continuidad. Dame un rato, dame un rato. Aquí. Teorema de la continuidad. Ya, entonces eso es lo que vamos a aplicar. Ya, entonces esperemos a Julio un ratito. Aquí, teorema de la continuidad. He olvidado, perdón por la demora. Ya. Ya, entonces, ok, eso vamos a usar. Entonces, como aquí son I y D, no hay problema. Ya, entonces vamos a trabajar con la generadora de momentos de la distribución que nos están hablando, que es esta, ¿no? Ya, entonces, esta generadora de momentos evaluada en un T es por definición la esperanza de E elevado a la variable, que es Sn sobre n, por un T. Ujú. Y eso es lo mismo que decir la esperanza de quién es Sn. Sn es la suma, dice, ¿no? Ajá. Entonces sería la suma de las xi evaluado en T sobre n. ¿Qué evaluado en? Por T sobre n. Ya. Entonces, como estas manes son independientes, idénticamente distribuidas, y sabemos que la esperanza, cuando tenemos, perdón, la exponencial elevada a una suma, es el producto de exponenciales, ¿no? Ya, pues, entonces, por esa vaina y por, que son I y D, vamos a decir que esto es el producto, voy a escribirlo hacia abajo, producto desde I igual 1 hasta n de las esperanzas de cada una. Eso de... Ujú, ujú, ya. Más hacia abajo. Ahora, si estas manes son exponenciales, ¿cuál es la generadora de momento? Voy a escribirlo por acá. No son pues exponenciales, sino Poisson, ¿no? Poissones, esa vaina, es cierto. Entonces, como las x, y son todas, escribirlo por aquí, y de Poissones, y todas tienen el mismo parámetro lambda, dice, ¿no? Sí. Ajá, ya, entonces, ¿qué puede decir? Generadora de momento de las x, y es igual a 1 sobre 1 menos 2t elevado a la menos 1. Sí, espero que eso sea. Pero ¿cómo que esperas? Déjame ver el formulario.
Ah, En Wikipedia lo más sabe todo. rápido, sí, es verdad, más rápido Wikipedia. Tararararata. Es, A ver, te confirmo. Distribución. La generadora de momentos es, no, es exponencial de alfa de e a la t menos 1. Ah, sí, 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 ya estoy confundiendo. Creo que esta es la de la gamma, una vaina así. A ver, dime cómo era. Exponencial de Exponencial y el argumento es alfa por e a la t menos 1. alfa O sea, e elevado a a la la. t menos 1. Alfa, Así, alfa. No, no. Ve que estoy hablando de alfa. Lambda, perdón. Es exponencial. Sí, anda. así. Lambda, Ajá, así, exactamente. así es. Ah, ya. Chévere. Ya, entonces, ya, entonces, eso es lo que vamos a reemplazar acá abajo. Quedan 8 segundos. 7, Oh, fuck. ¿Quién 5, crea la otra reunión? Ya la creo yo. Ya.